En Perspectiva. Periodismo constructivo. Señoras y señores, son las 9:11, o sea, un poco tarde para empezar la mesa de En Perspectiva, pero aquí vamos, porque además hoy es mesa de politólogos. Mesa de politólogos y politólogas, como acota uno de los politólogos de la mesa que quiere quedar bien con el otro sector. Vamos saludando, empezamos por las damas entonces. Rosario Queirolo, buen día. Buen día para todos. Fernanda Boidi, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días. Daniel Buquet, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, buen día para todos. Y Daniel Chasquetti, que es el diplomático. Buen día. El que se acordó de sus colegas, mujeres. No, pero tenemos una mesa equilibrada, ¿no? Claro, O sea, con el balance de género que debería tener. yo creo que no sé si hay otra tertulia como esta, ¿no? No hay mesas así. No. Parece claro que en Montevideo el próximo intendente volverá a ser Frente Amplista, así lo marcan las encuestas. Sin embargo, la carrera por saber quién se posiciona mejor en el partido de la Concertación todavía está abierta. Edgardo Novic, que se presentó como candidato independiente, aparece primero en algunas de las mediciones. Álvaro Garcés, que fue propuesto por el Partido Nacional, es el otro nombre que está en esa carrera. En cualquier caso, aun cuando no sea el postulante más votado en la oposición, Novic se las ha ingeniado para generar un hecho político fuerte. Y lo hace abrazado a un discurso en el que insiste desde que inició la campaña, que dice: los montevideanos no deben elegir por ideología, sino por quien asegure una mejor gestión. Porque acá se trata de mejorar Montevideo. Es como yo estoy diciendo. Si uno tiene la camiseta del Frente Amplio y otro la de Partido Nacional y otro del Partido Colorado, dejemos si queremos la camiseta de esa ideología, ¿no? Pero arriba de todo, pongámonos de una vez la camiseta de Montevideo y hagamos todo. ¿No es bueno para todos? Bueno, ¿cómo están examinando ustedes el fenómeno Novic, que dentro de los propios partidos políticos y hasta dentro del partido de la Concertación ha generado polémica? Sí, es peculiar el discurso de Novic, pero hay que ubicarlo en la peculiaridad del artefacto de la Concertación, que de por sí es una novedad, más allá de que es un partido político creado para la ocasión, como una alianza entre blancos y colorados que casi que yo te diría que es por una pirueta surge que puede haber 3 candidatos a intendente. Y como es una coalición entre 2 partidos y hay 3 posibles candidatos, surgió esta posibilidad de que uno fuera independiente. Dentro de ese contexto se genera el espacio para crear un discurso que es el que ha hecho Novic, que que lo ha manejado desde el discurso antipartidario, antipolítico directamente. Esto en Uruguay yo creo que es relativamente nuevo, no es que no haya habido este tipo de discursos, pero en América Latina es muy común, tiene décadas la aparición de liderazgos que cuestionan a la política, que cuestionan a los partidos y que cuestionan las ideologías, y que lo que nos está mostrando ahora es que ese discurso tiene un espacio, ¿no? Evidentemente no es un espacio muy grande, pero así como lo tuvo en Perú con Fujimori o yo qué sé, en tantos otros lugares, en Uruguay hay un espacio, hay gente que quiere votar en contra de la política y de los políticos. ¿A ti te parece que votar a Novic es votar en contra de la política y los políticos? A ver, votar, yo qué sé, la gente que lo vota votará por lo que quiera. El discurso que él hace es ese discurso. Creo Sí, que Rosario. Sí, comparto parcialmente lo que dice Daniel. En el sentido de que no creo que sea votar en contra de la política, creo que es pensar como en 2 dimensiones. Pensar, bueno, tal vez hay elecciones donde se deciden cargos más políticos, parte del argumento que hace Novic, ¿no? Donde realmente la ideología puede importar más, y hay otros en donde tal vez habría que pensar más en gestores o administradores, y eso como de forma un poco más independiente de las ideologías o las identificaciones partidarias.
separar esos dos planos. En Uruguay es algo que en parte se da entre las elecciones nacionales y las elecciones departamentales, pero no se da, como sí decía Daniel, con la misma fuerza que se da en otros países, ¿sí?, de América Latina. Y sobre todo porque en Uruguay hay que recordar que somos uno de los países de la región con más altas identificaciones partidarias, y más de 2/3 de los uruguayos se identifican con un partido político, dicen que son de un partido político o se definen por una ideología, como el 80% de los uruguayos. Entonces es difícil que que se amplíe realmente este sector que lo sigue con esta línea de votemos a un gestor independientemente de las identificaciones partidarias o de las ideologías, aunque en realidad no creo que sea necesariamente votar en contra de los partidos. Puede ser como escindir los dos tipos de voto, ¿no? Me parece que ahí que tal vez es como en lo que no estoy del todo de acuerdo. Los oyentes también están opinando. Por ejemplo, este mensaje de un celular que termina en 580 dice: dejar la ideología de lado es imposible, pues es la identidad desde la cual se examina la realidad política. Y Novik lo sabe. Bueno, eso es así para las personas para las cuales la ideología es saliente. Que no son todas las personas. Que no son todas. Ni la ideología ni la identificación partidaria. Y en ese sentido probablemente Novik sea como el elemento más exitoso, tal vez el elemento exitoso de la concertación. Recordemos, cuando se conforma la concertación, se hablaba de la posibilidad de los 3 candidatos, con uno claramente identificado con el Partido Nacional, otro con el Partido Colorado y un candidato independiente. Entonces ahí barrían en todos los frentes. ¿Qué pasó luego? Bueno, lo que todos sabemos, los candidatos por el Partido Nacional y por el Partido Colorado no resultaron ser candidatos fuertes del partido. Entonces Novik quedó muy solo en esa tarea de... Paradójicamente el pueblo más débil de lo que era la concertación se volvió el pueblo más fuerte dentro de la concertación. Sí, teóricamente ese candidato iba a ser el complemento, ¿no? Iba a ser complemento. Los 2 partidos iban a ser los que jugaban fuerte. Se le ofreció al Partido Independiente incluso. Ajá. Ahora, me parece que la candidatura de Novik y la trayectoria que ha hecho en esta corta campaña hablan de varias cosas. Hablan de cierto malestar y disconformidad con la gestión en Montevideo en particular, no para, digamos, la Intendencia de Montevideo, la gestión del Frente Amplio de Montevideo es una de las peor evaluadas, y en algún sentido Novik pretende capitalizar en eso, y ha sido exitoso en eso. Sí, machaca permanentemente con los problemas de gestión, ¿no? Bueno, si los vemos, malos resultados. Los 3 candidatos de la concertación tienen en sus eslogans la palabra cambio, ¿sí? Y aparte de cambio, más radical, menos radical, en el caso de Novik, en sus comunicaciones publicitarias habla de que él es un no político, y ahí claramente está apelando a este subsector de los montevideanos que, como decían Daniel y Rosario, no quieren un modelo de gestión como el que han tenido hasta ahora. Esa idea de, bueno, es un gestor, es un buen vecino y no importa cuál es su bandera político. Y me parece que también el éxito de Novik habla de que las campañas importan, ¿sí? Él ha duplicado su intención de voto. También ha hecho esto en un contexto de muy baja intención de voto hacia la concertación, por eso es tan saliente, ¿sí? Duplicar cuando se arranca en 2 o se arranca en 3 no es lo mismo que duplicar cuando se arranca en 20. Pero en todo caso sí es un fenómeno interesante y es un fenómeno a seguir. Ahora, con su discurso, ese que ustedes venían comentando y del que yo tomaba algunas pinceladas, Novik también está criticando a los dirigentes colorados y a los dirigentes blancos, es decir, en su cuestionamiento a los políticos en el gobierno. ¿También está pateando para adentro? ¿También está criticando hacia adentro? A todos le pega, ¿no? O sea, yo lo veo como... Primero quiero decir que para mí no es un fenómeno electoral, o sea, para mí es un fenomenito, ¿no? O sea, es algo pequeñito, ¿no? Tiene 12% de intención de voto. En un electorado de 1 millón son 120.000 votantes, ¿no? No es tanto, o sea, recordemos la votación de Ney Castillo hace 5 años, o sea, estuvo cerca de los 200.000 votos, la votación de Analía Piñerúa estuvo también cerca de los 200.000 votos, o sea, me da la impresión que en un marco muy pobre de desempeño de la concertación, eso lo decía Fernanda, o sea, lo de Novik se destaca, pero se destaca con este discurso que impone un límite muy fuerte, ¿no? O sea, yo creo que
el propio discurso impide seguir ganando adhesiones. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad él captó rápidamente el electorado más de derecha, más vinculado a las opciones más conservadoras de los partidos tradicionales, el discurso antipolítico, ese que cuando se hace el Latinobarómetro o la APOP, es lo que nos falta para tener un 100% en las preguntas de democracia, ¿no? Que siempre tenemos 80, 84, bueno, ese porcentaje que nos falta se lo chupó todo, ¿no? Por lo menos la parte de Montevideo. Pero para ganar las elecciones se necesita conquistar el centro, y el centro es moderado, y el centro es bastante no ve mal a los partidos. Entonces, un discurso de este para tipo... Para ganar las elecciones se necesita conquistar el centro. Sí, que es lo que hizo Daniel Martínez, que me parece que es el verdadero fenómeno electoral de esta campaña de Montevideo, es Daniel Martínez. Que cada ¿esa es una regla encuesta, inamovible? cada encuesta o no nueva... puede estar apostando a cambiarla, a ver si por una vez las cosas son distintas? No, yo creo lo que ocurre es que hay un público enojado con el Frente Amplio, que detesta la gestión en Montevideo, y que rápidamente se alineó detrás de Novik, porque evidentemente la campaña de Novik tiene un impacto más fuerte, es más directo. El contenido negativo de la campaña es increíble, o sea, es lo opuesto a la positiva de la calle Pou. O sea, así como la calle Pou hizo una campaña por la positiva, tratando de rescatar lo bueno del gobierno nacional, la campaña de Novik es absoluta, es por la negativa. Ahora hay que ver la campaña de Novik se hace dentro de determinado contexto y restringido por las posibilidades. No es que el éxito de este discurso sea la posibilidad que tiene de conquistar a la mayoría del electorado, sino lo que tiene de positivo desde el punto de vista del marketing electoral es, bueno, ¿cómo hace una persona virtualmente desconocida para competir en un escenario político donde hay partidos tan enraizados en la sociedad, tan conocidos, con líderes tan importantes? Es cierto, a él le dieron una mano, porque si él hubiera competido en la concertación con Gandini y Ney Castillo, ¿no? Para decir, bueno, posiblemente hubiera tenido mucho menos chance. Ahora, le pusieron dos rivales que no eran tan conocidos. Quizá Garcés un poco más, Rachetti absolutamente desconocido, salvo por el apellido. Garcés un poco más conocido, pero seguramente en sectores de medios para arriba, por su desempeño público anterior. Y entonces dice, bueno, ¿qué discurso me puede diferenciar y me puede transformar en atractivo para el público que tiene esto? El público que tiene esto es un 30 y tantos %, es decir, los votos de colorados y blancos en octubre, ¿no? 36, 37%. Y bueno, yo creo que lo hizo bien, logró en ese espacio y con esas restricciones llamar la atención y generar atracción en un grupo como para ganar la interna de la concertación. Y yo creo que ese es el punto. ¿A qué están jugando? Es claro que Novik no es tonto, como no es tonto ninguno de los que está compitiendo. No se comen el cuento. Novik no está aspirando a ser intendente. Osvaldo de la Unión, Novik sabe que no gana, pero le sirve para marcar la cancha hacia afuera y hacia adentro. En las próximas elecciones será por lo menos diputado. Vaya a saber. ¿Tiene Novik algún objetivo en la política nacional? De esto se está especulando mucho. Él lo que dice es que dentro de 5 años va a ser candidato a intendente de nuevo. Eso sí lo dice. Ahora, cuando le preguntan por lo otro, da respuestas más vagas, ¿no? Como decía Schlesinger, un politólogo norteamericano, decía, la ambición yace en lo más hondo del corazón del ser humano, ¿no? Cada político que entra, cada persona que se transforma en político tiene una ambición y es el motor. No lo va a decir públicamente. Probablemente Novik aspire no solo a ser intendente de Montevideo, sino también presidente de la República. ¿Los demás tienen esa misma impresión? ¿Rosario? Todos los políticos tienen ambición. Comparto con Daniel que en general esa es la ambición de los políticos y es parte del usar políticos, ¿sí? Lo que los lleva a trabajar de la manera en que trabajan.
Sin embargo, es claro que él en este momento se quiere posicionar como el otro, es decir, esta es mi cancha, y justamente para defender esta idea de que voten a un gestor y no voten como un político tradicional, es decir, yo de acá no quiero ser diputado, no quiero ser senador, no quiero estar en un cargo como que tenga que ver más con la ideología o con la identificación partidaria, o en definitiva, él ahora no puede plantear esas otras cuestiones porque iría en contra de lo que está apelando, que es voten a Novik porque Novik va a administrar bien esta ciudad, ¿sí? Exacto. Entonces no puede mostrar las otras cartas, pero a uno siempre le queda, conociendo, bueno, cómo actúan los políticos, que esto termine ahora y vuelva a los 5 años. Sí, Fernanda. aunque probablemente Novik sea uno de los outsiders más verdaderamente outsiders que hemos tenido en la política. Porque bueno, Tabaré Vázquez llegó a la Intendencia de Montevideo siendo médico, pero con trayectoria política previa. Y además lo hizo impulsado en una plataforma por partidaria. por el Bueno, Frente Amplio, ¿no? Además, Novik no tiene otra que presentarse a la competencia en el marco de un partido político, porque así lo establece nuestra legislación electoral. Que Pudo haber creado un partido propio, esa era una posibilidad. Bueno, pero no lo pudo hacer al margen de los partidos, cosa que sí es posible, sobre todo a nivel local, en otros países del continente, donde se ven estos movimientos de apego a candidatos que tienen este discurso antipolítico. Pero los Es muy partidos difícil. tradicionales le abrieron la puerta, convengamos. O sea, No, sin sin la duda. anuencia de Bordaberry, la calle Pou, la Rañaga, Novik no hubiese entrado a la política. No, Ahora habría que ver si ahora ya no tiene un partido propio, porque en función del resultado de la concertación, habría que imaginar qué harán blancos y colorados dentro de 5 años, habrá que ver, eso que será intendente Martínez, le irá bien, le irá mal. Entonces capaz que por ahí quedó el antecedente, quedó el partido de la concertación, los blancos y los colorados deciden otra estrategia distinta, y Novik capaz que se hace dueño de ese espacio. Que lo puedo ver además con ese perfil, pura y exclusivamente, el perfil antipolítico, porque seguramente los partidos tradicionales, si al contrario reimpulsaran a la concertación, le buscarían darle otro perfil, ¿no? Porque la lección sería necesitamos candidatos con más trayectoria, con más peso político. Las campañas de Garcés y de Rachetti son programáticas, o sea, cada discurso que hacen La cada Rachetti día... es partidaria además, es muy Sí. colorada. Sí, pero están hablando de políticas tributarias todo el tiempo, están hablando de problemas de la ciudad, pensando en el futuro, o sea, me parece que es más programático, más en la línea de la entrevista que acabas de hacer, ¿no? O sea, hacia dónde va la ciudad. La campaña de Novik es mucho más crítica con el pasado, más negativa, y me parece que busca ese impacto y lo está logrando, ¿no? También es verdad que la campaña de Novik no es ajena, no ignora a los partidos. De hecho, desde filas blancas, pero más marcadamente desde filas coloradas, lo han acusado de estar conquistando a sus propios dirigentes. Entonces, no es una campaña 1 a 1 en el sentido de que es... de un mensaje que emite el candidato a la ciudadanía sin intermediación de estructuras partidarias. Por lo que se reporta, Novik ha intentado cooptar al menos parte de las estructuras partidarias. Supongo que eso habla de un reconocimiento del candidato a que las estructuras importan y que no se pueden hacer cosas al margen de los Pero partidos, mucho menos en este son país. muy débiles. Son débiles, Además están pero no afuera puede- del mensaje. O ¿Y sea, cómo? la imagen de Novik, intendente, no tiene un solo símbolo partidario. Ni Es siquiera verde. la palabra partido. Verde, Ni siquiera el el partido número 12. de la concertación. ¿Y cómo observan justamente la forma como desde el Partido Colorado y el Partido Nacional se reacciona ante el fenómeno Novik? No hablamos del dinero, ¿no? De la inversión monetaria que está haciendo Novik, es asombrosa, porque yo he visto a alguna gente dice, bueno, qué impactante la pauta de los candidatos del Frente Amplio. Es cierto, pero de acuerdo a las cifras que el Frente Amplio presentó ante la Corte Electoral, el Frente Amplio le quedaron como $2 millones de ganancia en la elección nacional, de acuerdo a lo que... al saldo, ¿no? Entre lo que recaudó y terminó gastando en la campaña. Entonces era previsible que el Frente Amplio va a gastar mucho dinero, el MPP tenía dinero, los grupos que apoyan a Martínez tenían dinero, pero en el caso de Novik arranca de cero y la campaña de Novik está ahí, tete a tete con cualquiera de los candidatos del Frente Amplio.
Eso es mucho dinero. Yo hablé con gente del Partido Nacional y del Partido Colorado y están impactados, porque no pueden seguir el ritmo a Novik en la pauta publicitaria de televisión, y eso les molesta bastante, ¿no? Porque es un montón de dinero que ingresa a la política que ellos no pueden controlar, no pueden incidir, y les está comiendo digamos la base, ¿no? Sí, es un arma de doble filo. Por otro lado, se lo puede ver como una masa de dinero que está juntando votos para el Partido de la Concertación. Claro, pero el Partido de la Concertación, desde la perspectiva de un blanco, un colorado, en un escenario, vamos a ver si esto se concreta el domingo, pero donde el Frente, yo qué sé, casi duplica los votos de toda la Concertación, y dentro de la Concertación, el que gana es el independiente. Yo creo que en términos de balance, más allá de que digan, bueno, bárbaro, sacamos el 30 y pico % de los votos y Novik dio una mano bárbara porque sacó más de un tercio de esos votos. Sí, pero justamente yo creo que eso desdibuja más el balance que pueden hacer blancos y colorados del emprendimiento, porque en todo caso el emprendimiento no era para diluir a los partidos políticos. Yo creo que hay muchos dentro del Partido Nacional y del Partido Colorado, algunos que eran muy reticentes desde antes de esto, algunos lisa y llanamente opuestos, blancos y colorados, algunos otros acompañaron no totalmente convencidos. Bueno, van a decir, mira, nos juntamos, sacamos un tercio de los votos y encima se los llevó el pelado. Inventamos a Novik, es un negocio espantoso. Entonces, ¿no? yo Para creo que ahí la conclusión no va a ser auspiciosa en términos de la continuidad de este proyecto. Capaz que eso termina siendo sí auspicioso para un proyecto político marca Novik, marca Concertación, que tenga un futuro en ese nicho en particular. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511. Costo del SMS, 6 pesos impuestos incluidos. ¿Cuántas preguntas quedan al final de este tramo de la mesa de hoy? El lunes habrá mucho para charlar de este aspecto en particular. Bueno, y de otros que van a dejar las urnas en la elección o las elecciones departamentales que tendrán lugar en los 19 departamentos del país. Cambiamos de tema enseguida. Seguimos en mesa de politólogos, pero ya hablando de la política nacional.